Hello there, student. I'm happy to be here with you because today I start with the course Irregular Verbs in Spanish. How the process will be? In each class, we will study one irregular verb in simple present, presente simple, simple past, pretérito indefinido, and simple future, futuro simple. We will study conjugation, some exercise, and at the end, I will apply the test to evaluate your knowledge. The explanation and example will be in Spanish, but you can activate the subtitles in your language. Now, take your Spanish to the next level. Verbo tener. El verbo tener tiene varios usos, pero hoy usaremos el verbo para expresar posesión, es decir, tener más sustantivo. Ejemplo, Lorena tiene un gato, es decir, el gato pertenece a Lorena. Vamos a ver la conjugación en presente simple. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Ahora, algunos ejemplos. I have a dog. Tengo un perro. You have a yellow shirt. Tienes una camisa amarilla. She has a lot of money. Ella tiene mucho dinero. We have short hair. Nosotras tenemos el cabello corto. You have a good brother. Vosotros tenéis un buen hermano. They have a small car. Ellos tienen un carro pequeño. Now past tense, pretérito indefinido. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Ahora algunos ejemplos. Pretérito indefinido. I was very lucky on Sunday. Tuve mucha suerte el domingo. You had a lot of work last year. Tuviste mucho trabajo el año pasado. He had a cat many years ago. Él tuvo un gato hace muchos años. We have a big house 10 years ago. Tuvimos una casa grande hace 10 años. You had the best running shoes. Vosotros tuvisteis los mejores tenis para correr. They had a flower garden in their last house. Ellos tuvieron un jardín de flores en su última casa. Now, simple future, futuro simple. Yo tendré. Tú tendrás. Él tendrá. Nosotros tendremos. Vosotros tendréis. Ellos tendrán. Ahora continuamos con ejemplos en futuro simple. Tomorrow I will have time to see you. Mañana tendré tiempo para verte. Will you have a cup of coffee? ¿Tendrás una taza de café? Marcela will have a concert tomorrow. Marcela tendrá un concierto mañana. Tonight we will have tickets to the cinema. Hoy en la noche tendremos las entradas al cine. Will you have a moment to talk tomorrow? ¿Tendréis un momento para hablar mañana? They will have a new pet next month. Ellos tendrán una nueva mascota el próximo mes.
Ahora evalúa tus conocimientos con este pequeño test. Lorena, un gato cuando era niña. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lorena tuvo un gato cuando era niña. Mañana, una entrevista muy importante. Mañana tendré una entrevista muy importante. Usted, un excelente trabajo ahora. Usted tiene un excelente trabajo ahora. Gracias por estar aquí y te espero en la segunda parte de este curso. Nos vemos pronto, querido estudiante.